bienvenidos a una nueva emisión muy especial de Poder y Verdad. Sí, porque tenemos el privilegio de que Gastón Sublet nos haya recibido en su parcela de Limache. Aquí estamos para ustedes, en Limache, junto con un hombre que dentro de 3 meses cumple 95 años. Su mente está lúcida, está más, yo diría que más importante para nosotros que nunca, porque nos dice qué es lo privilegiado de la vida que a veces estamos desperdiciando. Muchas gracias, Gastón Sublet, por aceptar estar en esta misión de Poder y Verdad. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por abrirnos su puerta y por abrirle la puerta de su intimidad a quienes hoy día quieren escucharlo, tienen interés. En 3 meses más usted cumple 95 años. Hace 2 años, un poquito más, su compañera de la vida lo abandonó, se fue. Ha sido muy duro, ¿no? Fue bastante duro, sí. Porque yo saqué una conclusión interesante de eso, de que una persona con la cual uno ha vivido mucho tiempo tiene 2 tipos de presencia, que es la presencia inmediata de la persona que hace cosas y habla. ¿Ya? Pero existe una presencia difusa, mucho más amplia, en la cual uno vive inmerso sin darse cuenta. Y esa presencia mucho más amplia se hace consciente cuando la persona se va. Entonces uno ve que ha quedado un vacío mucho más grande que el que uno imaginó. Eso es lo que yo llamo la presencia esencial de la persona. Un vacío que se puede masticar. Exactamente. Eso es lo que me pasó. Cuando ella se fue, yo sentí un vacío que era imposible llenar con nada. Eso fue que me llevó a buscar a mucha gente para que vinieran a dialogar conmigo. Por la soledad que empezó a sentir que caló los huesos, ¿no? Hasta que acepté la soledad. Yo dije, por algo ha ocurrido esto y yo tengo que enfrentarme en la soledad al resto de mi destino. Entonces ya paré la idea de invitar gente. ¿Qué es el amor para usted, Gastón, hoy día, después de ese vacío y después de enfrentarse a la soledad? Mire, yo tuve un maestro que era discípulo del Mahatma Gandhi y él me enseñó que el amor no es un sentimiento, aunque va acompañado de un sentimiento, pero que el amor básicamente es un reconocimiento del otro y una voluntad de bien hacia el otro, que ese es el fundamento del amor. Este reconocimiento del ser del otro, ¿verdad? Y una voluntad de bien. Ahora, eso va acompañado también con una afectividad. En las cartas del apóstol Pablo se hace una distinción claramente entre lo que se entiende por amor y afecto natural. Una persona que tiene afecto natural es más propensa a entender lo que es el amor, porque son 2 cosas distintas. Que una persona que no tiene afecto natural y que es fría, seca, eficiente solamente. ¿Por qué lo dice? No le gustan las personas frías. Mire, a veces hay que enfrentarlas, porque por algo están ahí también, ¿no es cierto? O a veces pueden darle una lección a uno que uno no se le esperaba. Puede pasar eso también. ¿Y la muerte, qué es para usted hoy día? Mire, uno se está aproximando a la muerte, por el sentido de que al tener yo 95 años, no tengo 40 años por delante, eso está claro, ¿no es cierto? A lo más tendré 1 o 2, o puede ser mañana, porque los viejos de mi edad a veces se caen muertos en la calle. Ya, entonces, la idea es no tenerle miedo a la muerte. La idea de que
La muerte es parte de la vida. Nosotros conocemos de la vida 3 etapas: el nacimiento, la vida y el fin de la vida. Puede haber otras etapas que nosotros ignoramos completamente. ¿Cómo es el más allá? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces la idea es... ¿Usted cree en el más allá? Espérese, pero no tenerle miedo a la muerte, porque es el cierre natural de la vida. Entonces hay 2 maneras de morir. Hay una manera mala de morir, que con desesperación, con angustia, con pena, porque uno está muy agarrado de la vida, ¿no es cierto? Y otra manera es que sabiendo que es la transición a otras formas de vida que uno ignora. Pero a lo mejor también morir bien es pensar que uno ya vivió lo suficiente, que no tiene deudas, que no ha hecho daño. Ya no puede tener un proyecto de vida como pero a los que no 40 ha hecho años. mal. No ha hecho mal, no ha hecho daño, como para sentir arrepentimiento. O también que lo han reconocido muchísimo más de lo que se merecía. Mire, todos tenemos algo de que arrepentirnos, ¿no? Yo creo que es muy orgullosa la persona que dice: yo no me arrepiento de nada, yo no soy de ese tipo de persona. No. Hay cosas de... Todos hemos cometido errores en la vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más grande suyo? El error más grande es haberme no dado cuenta a tiempo que yo era un intelectual apto para la vida académica. Y traté de ser abogado y traté de ser arquitecto. Y me fallaron las 2 opciones. ¿Nunca trató de ser músico? Intenté, pero tampoco fui compositor. O sea, soy musicólogo, sí. Y compuse algunas cosas, obviamente. Pero no fui músico profesional, no. No, yo era un intelectual, o sea, más bien terminaba la filosofía, la psicología, la antropología. Entonces eso... ¿Y terminó haciendo clases de me demoré mucho en darme cuenta, hasta que me encontré con gente en la Universidad Católica que me llamaron a formar parte de la Facultad de Filosofía y Estética, y yo hice clases en los dos institutos. Ahora, ¿por qué me aceptaron? Porque yo había publicado cosas, pero no tenía más mérito. Lo aceptaron porque tiene calidad, que yo creo que era usted el que se rehusaba a verse esa calidad. No sé, pero yo tenía publicaciones que les parecieron bien y me admitieron. Gastón, yo quiero llevarlo a la vida a partir de la estética. Quiero que hablemos de la vida. Usted conoció a Charles Chaplin en París. En Chaplin, sí. Cuando se exhibió esa maravillosa película Luces de la Ciudad. No, era Limelight, era Candilejas. Candilejas. Candilejas, bueno, perdón. Son luces de la ciudad de todas maneras. Y usted se coló en ese evento. Sí. Y logró hablar con él. Y le preguntó si interpretaría alguna vez más a Charlotte. Ese personaje un poco torpe, ingenuo, de buen corazón. Casi un vagabundo que se esforzaba por comportarse con modales, como un caballero. ¿Qué le respondió Chaplin? Mire, yo creo que él no estaba preparado para esa pregunta, porque la conferencia de prensa era sobre la nueva película. O sea, todas las preguntas eran eso. ¿Por qué? Porque los 130 periodistas que estaban ahí necesitaban hacer una crónica. Sobre la película que se estrenaba. Pero yo le hice una pregunta que lo sacó de la temática de esta conferencia de prensa y lo dejó pensando, porque se demoró en dar la respuesta. Ahora, yo entiendo por qué se demoró, porque el Charlot, ¿no es cierto?, aparte de ser un mimo, era un acróbata. Y ahora el viejo que yo tenía al frente, un poquito más grueso, no podía ser un acróbata. Pero no me podía decir eso. Mire, yo no estoy físicamente apto para ser la Charlie. No me podía contestar así. Entonces me contestó de otra manera. Me dijo, después de pensarlo, me dijo, mire, yo conocí a ese hombrecito, me dijo. ¿Hombrecito? En una angosta callejuela de Londres.
Y nos hicimos amigos y caminé una vida con él. Y no sé en qué momento, ni por qué, lo perdí de vista, me dijo. Y no sé si en el resto de vida que me queda lo volveré a encontrar. Lo cual fue tremendamente emocionante para mí. Esta respuesta era maravillosa, ¿no es cierto? Ahora quiero llevarlo a Violeta Parra, que usted me mencionó. Usted la conoció bien, ¿no? Mucho. ¿Es efectivo que un día en París le dijo, tú eres un pituco de mierda? Eso. Es que no me lo dijo en París, me lo dijo aquí en Chile. Se lo dijo en Chile. Me lo dijo aquí en Chile. Porque yo la admiraba sin conocerla. Porque escuché sus pequeños discos de 45 revoluciones de esa época. Y me di cuenta de que había mucha riqueza en el folclore chileno que yo no conocía. Porque el folclore hasta ese momento eran estos 4 guasos o 4 hombres disfrazados de guasos que había en todas partes. Y cantaban tonadas sentimentales que a mí no me atraían mucho. Pero de repente aparece ella con el casamiento de negro, ¿cierto? Y después con un verso por el fin del mundo. Entonces yo encontré increíble todo esto. Yo la admiraba mucho sin conocerla. Un día apareció en mi oficina. Ay, me dijo, yo soy Violeta Parra. Ah, le dije, pero qué gusto conocerla. Yo quería conocerla a usted porque he escuchado sus discos. Me dijo, mire, yo lo vengo a ver porque usted es músico, yo luego sabe escribir música y las letras de las canciones yo las tengo todas anotadas, pero yo no sé escribir música y usted se las escribió. Las entonaciones las tengo en la memoria y se me pueden olvidar, porque ya tengo más de 300, me dijo. Entonces trabajamos juntos, yo le canto y usted escribe, me dijo. Y así fuimos haciendo el archivo, me pagó, porque era un trabajo grande. Que me daba muchas horas. Pero también yo me di cuenta del privilegio mío de estar frente a un ser así, ¿no es cierto? La posibilidad de conocerla en su conversación, porque no solo hablábamos de música y de poesía, hablaba de su concepción del mundo, y ahí me di cuenta que ella era una marginal también. Que ella no se sentía bien en esta civilización. ¿Y por qué le dijo que usted era un pituco? Porque era cierto, ¿no? Porque, bueno, todo lo que ella era para mí era novedad. Yo nací en un hogar burgués, acomodado, y... ¿Conocía a su pueblo usted? Claro, asumía... No, yo no conocía a mi pueblo. Entonces, cuando tuvo porque ella tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte, por no decir de repente violento. Entonces perdía la paciencia muy fácilmente. Entonces en un desencuentro que tuvimos, me dijo, mire, lo que pasa es que usted es un pituco de mierda que nunca va a entender a su pueblo. Eso me dijo y bueno, al principio yo me enojé y la hice salir de mi oficina. Pero después me empecé a pensar y dije, pues es cierto esta cuestión. Yo soy un pituco de mierda que no conoce a su pueblo. Y fue un desafío para mí en el fondo. ¿Ya? Eso fue un real desafío. De conocerlo, ¿no? Claro, entonces... Empezar a conocerlo. Primero por su cultura, ¿no? A través de ella. ¿No? Porque ella no solo recopilaba canciones, recopilaba refranes, recetas de cocina, formas de fiesta, todo eso recopilaba ella. La cultura. Y yo lo iba aprendiendo, entonces me di cuenta de que el pueblo tenía una cultura integrada, que incluía todos los aspectos de la vida. Gastón, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Violeta Parra? Fue en el aeropuerto de París. ¿Usted la fue a dejar? Ella me dijo que iba a hacer escala su avión durante 4 horas ahí. Y esas 4 horas las pasamos juntos. Y ella me hizo pasar un examen. Empezó a preguntarme por cosas que ya ella me había cantado y yo había escrito, para ver si yo las recordaba. Y esto duró más o menos 1 hora. ¿Te acuerdas de ese canto que cantaba don Emilio Lobo sobre no sé qué? Sí, sí me acuerdo, le decía yo. A ver, cántamelo, me decía. Y yo tengo memoria de elefante, así que yo se lo cantaba. Después me hablaba de una tonada de una señora que
recopiló Las afueras de Concepción y también me decía, yo también se la cantaba. ¿Y por qué quiso hacer eso? Para cerciorarse de que yo era un discípulo de ella. Porque yo creo, sospecho, de que ella tenía la intención de suicidarse ya, cuando partió de París a Santiago. A Santiago. Yo creo que ella se estaba despidiendo de la vida. Se estaba despidiendo de la vida, entonces, bueno, dejo un discípulo aquí por lo menos, ¿no es cierto? Después Isabel se acercó un día, me dijo, mira lo que escribió mi madre. Decía, entre todos mis amigos, todos me han abandonado y creo que el único que me queda fiel es Gastón Sublet. Qué bonito, ¿no? Me llenó de orgullo. Qué privilegio. Que ella dijera eso. Sí, o sea, su amigo y el amigo fiel que no la ha abandonado. No, y que valora su trabajo y su arte, ¿no es cierto? Por sobre todo. ¿Y usted se convirtió en su discípulo? Sí, claro. Porque todo lo que hice después por la cultura popular tiene como fundamento el trabajo y la influencia de ella. Nunca se me habría abierto la puerta de la cultura popular sin ella, nunca. Entonces después salieron mis libros sobre sabiduría chilena de tradición oral, refranes. Sabiduría chilena de tradición oral, cuentos. Después hice yo una suite para orquesta de cuerdas con todo lo que recopiló ella, que yo lo hice para orquesta. Es un gran gesto de amor, Gastón. Y después hice una autosacramental de Navidad también, con letras de Fidel Sepúlveda, y todas las entonaciones son del folclore recopilado por ella. Qué extraño, porque su otra maestra en el mundo espiritual es también una mujer, Lola Hoffman. Lola Hoffman, sí. O sea, sus maestros han sido mujeres. Bueno, Lanza del Basto. Lanza del Basto me lo mencionó. Es el que está a la cabeza, digamos. El que está a la cabeza. Sí, pero Lola Hoffman fue muy importante para mí. ¿Por qué? Ella es una mujer que se conoce, o sea, que logró hacerse un espacio en Chile muy importante, pero ella se salvó de morir en un campo de concentración. ¿Se salvó qué? De morir en un campo de concentración. Eso no sabía yo. La familia de ella es posible. Porque ella se casó con un médico chileno, ¿no es así la historia? Chileno-alemán. Sí. Don Franz Hoffman, sí. Y se vino entonces. Sí, pero que yo sabía que los nazis lo hubieran perseguido, no. Pero ella es otra de sus grandes maestras. Sí, ella fue discípula directa de Carl Gustav Jung, uno de mis pensadores predilectos. Gracias a ella también. Ella me introdujo en ese mundo. Yo me traté con ella. Todos hemos tenido problemas psicológicos. Me pareció que lo más adecuado era esa persona, porque ella era discípula de Jung. Y, bueno, ella me hizo mucho bien. Su influencia fue muy fecunda para mí. ¿Por qué? Porque me metió en un cauce de estudios, que es lo que correspondía con mi personalidad. Ella me colocó en el lugar que yo debía estar, como concepción del mundo. Me enseñó lo esencial de Jung, pero me pasó el libro de las mutaciones de Confucio, traducido por ella, sobre el cual yo hice un comentario que va a salir publicado luego, y dedicado a ella, ¿no? Es una de nuestras grandes intelectuales, ¿no es así? Sí, es una de las grandes intelectuales. Desgraciadamente escribió poco, ¿no? Pero formó a mucha gente. Formó a mucha gente. Primero, los trató como especialista y los formó en su concepción del mundo. Descríbanos cómo era Lola Hoffman. Mire, era una persona de enorme seriedad. Yo nunca traté con ella asuntos
frívolos o divertidos, no. Una persona de profunda seriedad. Yo creo que de una poderosa interioridad, ¿no? Que utilizaba muy bien el lenguaje, que se expresaba muy bien y para decir algo profundo usaba muy pocas palabras y se hacía entender inmediatamente. Y tenía una visión espiritual del mundo. Yo creo que su pensador predilecto era Confucio. Ella se formó en la escuela confuciana de China. Y en la visión psicológica de Carl Gustav Jung, que coincide mucho con el confucianismo chino, tanto que él le hizo el prólogo a la primera edición en alemán del I Ching, el libro de las mutaciones. Él le hizo el prólogo. El que tradujo. El que tradujo, Lola. Richard Wilhelm. Richard Wilhelm. Pensó que Jung era la única persona que le podía hacer el prólogo. Porque el sistema jungiano coincidía fundamentalmente con la cosmovisión de Confucio. Gastón, ¿es efectivo que usted en algún momento fue simpatizante del nazismo? Claro, fui simpatizante del nazismo. ¿En qué año? Ahí cuando tenía 20 años. Fue por amor. ¿Por amor? Claro, porque me enamoré de una niña que era hija de un piloto de la Luftwaffe, nada menos, pero que estaba en Chile porque había perdido una pierna, ¿no? Y la enfermera que lo cuidó era de una familia chileno-alemana de Valparaíso. Por eso que él se trasladó a vivir a Chile. Y una muy buena persona él, ¿no? Y ella también. Bueno, tuvieron varios hijos y yo me enamoré de su hija mayor. Y por amor me acerqué al nazismo. Me acerqué al nazismo. ¿Y cómo se retiró del nazismo? Cuando nos dimos cuenta de lo que era. Por la razón. Mi madre tenía también una simpatía hacia la Alemania, la nueva Alemania, digamos, pero sin saber lo que había detrás, ¿no sé? Después del juicio de Nuremberg, nosotros nos caímos de la luna, dando cuenta del horror que eso había sido, ¿no es cierto? Y curiosamente... Ahí tiene algo de qué arrepentirse. Curiosamente, esta niña que era hija de un piloto de la Luftwaffe, nunca simpatizó con los nazis. Nunca. 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 O siempre sea, tuvo la idea... lo hizo por amor, pero por escuchar al suegro. Claro, el suegro era un tipo muy interesante. Era astrólogo, alquimista. Se las traía el hombre, ¿eh? Pero nunca hablamos de nazismo con él. Nunca. Hablamos del destino, de los astros, de la química, de la alquimia. Hablamos de esos temas. Son todos temas esotéricos. Sí, claro. Pero él nunca presionó sobre mí por su ideología, ¿no? Mira dónde lo voy a llevar. Lo voy a llevar al otro extremo, porque usted estaba en París cuando ocurrió mayo del 68. Sí. Una de las revoluciones contemporáneas más importantes, ¿no? Por los efectos que tuvo en muchos países. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué estaba haciendo usted ahí? Mire, yo no tengo buena opinión de esa revolución. Yo estoy describiéndola. Yo creo que fue un reventón de tipo emocional que se acercó más a lo que Freud llama malestar de la cultura, más que a una revolución bien armada, operativa. Fue una... O sea, ¿me está diciendo que no tiene una buena opinión porque operativamente no fue eficiente? En parte por eso y en parte porque conocí a muchos de sus jefes y no me dieron buena idea. Le voy a poner un ejemplo. Ellos se tomaron en París 2 edificios por el momento, mientras yo estaba ahí. El Teatro del Odeón, que era del siglo XVII,
donde se daban óperas y comedias muy importantes. Se edificó en tiempo de Luis XIV ese teatro. Y después se tomaron la Universidad de París, nada menos, la Sorbonne. Y el que se tomó el Teatro del Odeón era amigo mío. Y yo me di cuenta por la televisión. Entonces yo corrí al Teatro del Odeón para que me dejaran entrar. Y ahí estaba el grupo que patrocinaba, que dirigía la toma. Ese grupo no me dejó buena impresión. Era gente que estaba como al límite de su vida, que era la gran oportunidad de hacer algo, de manifestarse, porque su vida era un desastre. Esa es la impresión que tuve de ese grupo que se tomó el teatro. ¿Y era un grupo de estudiantes, de trabajadores, era de qué? Mira, había de todo. Había 3 curas católicos. ¿Ya? Súper de extrema izquierda. Había estudiantes, había mujeres también. ¿Y usted qué estaba haciendo en París? Yo era agregado cultural. De Eduardo Frei Montalva. ¿Perdón? De Eduardo Frei Montalva. De esa época. De ese gobierno. De esa época, sí. Entonces el embajador estaba de acuerdo de que yo fuera a estudiar la Revolución de Mayo y me metiera donde pudiera. Él me autorizó para hacer eso. El lema de esa revolución fue: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y también, prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿Hay alguna semejanza, ve usted, le pregunto a usted, con lo que ha vivido Chile desde el estallido del 18 de octubre del 2019? Mira, yo creo que el estallido de Chile tiene más base que la revolución de mayo emocional de mayo en París. Esta no es emocional. Era muy pintoresco. Ahora, el valor que puede haber tenido es un valor testimonial. No era una revolución. No era una revolución encaminada a una finalidad que uno pudiera entender. Era como la gran ocasión de emitir principios distintos y contrarios al orden existente. Por eso el anarquismo era más fuerte que el marxismo ahí. ¿Y en este estallido social chileno? No, hay razones precisas para manifestarse aquí, que dieron por resultado una convención constituyente, nada menos, ¿no? Allá no pasó nada de ese tipo. Allá, bueno, ¿qué es lo que había detrás de esta revolución? Era manejada por gente que quería desestabilizar el gobierno del general de Gaulle. Bueno, lo hizo, ¿no? Al punto que se fundó la Tercera República. Claro, porque el general de Gaulle era el gran obstáculo de la influencia de Estados Unidos en Europa. Entonces, ¿quién era el ideólogo? Era Herbert Marcuse, un neomarxista, pero gran crítico del marxismo tradicional. Y el que inició esto era Daniel Cohn-Bendit, su discípulo más importante. Alemán. Y empezó en Alemania y después pasó a la frontera, a Francia. Y revolucionó el descontento juvenil de esa época. Entonces esto se vertió hacia el anarquismo más bien. Por ejemplo, cómo ridiculizaron a la Universidad de París, trayendo a un mendigo que vivía bajo los puentes de París, hirsuto, piojente, para que dictara una clase magistral a toda la universidad. Pero también había otro... Asistí a esa clase magistral. Ah, ¿usted asistió a esa clase? Dictada por un mendigo. Ese tipo de cosas pasaron. Yo no sé qué valor pueden tener esas cosas. A lo mejor tienen un valor... Para usted no lo tuvo. Claro, más subterráneo, pero para nada porque práctico. La audiencia estaba compuesta no solamente por estudiantes.
Había de todo. ¿La universidad? En la audiencia de esa conferencia. Ah, no, claro. Pero yo pedí permiso para que me dejaran entrar. Sí. Estaba lleno el auditorio. Era Pero auditorio Gastón, máximo. había también otro elemento ahí que está en el origen de esa explosión, de esa revolución. Venía la guerra de Argelia. La guerra de Argelia, donde Francia torturó, asesinó, tratando de sofocar la independencia de Argelia, con el general Auxerres, en la famosa batalla de Argelia. Y eso también provocó un gran impacto en Francia. ¿Cómo? Provocó un gran impacto en Francia. Sí, eso sí. Pero no estaba tan presente, ¿no?, eso en ese momento. Era como destruir la cultura burguesa, pero desde un punto de vista anarquista más que marxista. Entonces eso creó una tensión entre anarquistas y marxistas, y los marxistas no estaban dispuestos a que un grupo de anarquistas le quitara el privilegio de la revolución a ellos. Bueno, en la Guerra Civil de España pasó lo mismo, ¿no? Y por eso terminaron arreglándose con De Gaulle, subiéndole el salario a los obreros, y con eso se desinfló la Revolución de Mayo. Eso le prueba la inconsistencia que habrá. A lo mejor esa inconsistencia no es tan inconsistente como yo creo. Podría ser. Y dejó como una especie de atmósfera, ¿ah?, de descontento, básicamente juvenil. Yo le iba a decir eso, yo creo que marcó mucho eso. Respecto a la cultura imperante hoy, ¿no? Sí, eso porque el descontento juvenil no había marcado un hito. Sí. En cambio, Mayo 68 sí lo marca. Sí, es una cosa testimonial, muy en ese sentido. Gastón, lo quiero llevar a algo muy pedestre. Muy pedestre. Usted tuvo hace poco tiempo una reunión con el ministro vocero del gobierno, Jaime Belolio. Usted le contó usted, yo me muevo en el mundo de los principios, no de los procedimientos ni de las políticas inmediatas. Eso le dijo usted. Sí. Usted contó que le dijo al ministro. ¿Por qué lo llamó el ministro Belolio? Eso es el gran secreto, el gran misterio. Me llamó una semana antes de discernirse el premio. ¿El Premio Nacional de las Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, la mayoría de mis amigos me dicen, es obvio por qué vino, porque tu currículum era tal vez el más completo. Y era posible darte el premio, pero para dártelo, ya que es un premio nacional, querían saber hasta qué punto estás con ellos o estás contra ellos. ¿Y es verdad eso? Mira, eso es lo que me dijeron mis amigos, porque yo en un primer momento lo interpreté de otra manera. Porque Christian Barken le hizo una entrevista al presidente Piñera hace unos 5 años atrás. Y le dijo, presidente, usted se mueve en un mundo de economistas y empresarios, nada más. Pero en este país hay académicos, hay intelectuales, hay escritores, hay poetas, hay artistas. Ellos también tienen algo que decir. Entonces usted consultaría y dice, ¿por qué no?, le dijo él. ¿Ah? ¿Por qué no? Le respondió el presidente Piñera. Pero sí me mencionó a mí. Ya, el presidente lo mencionó. Barken le dijo, ¿y usted Barken consultaría a Gastón Soulet? Entonces él se rió y dijo, bueno, ¿por qué no? Pues, por supuesto que conversaría con él. Yo lo interpreté al principio en ese sentido, como que Piñera se acordó de esta entrevista y dice, bueno, mando a Belolio para allá a ver qué dice Gastón, porque me hizo pasar un examen gigantesco durante 3 horas. Y me preguntó... ¿El ministro Belolio? Sobre todo lo imaginable. ¿Pero para qué lo llamó? Bueno, y yo le preguntaba, ministro, yo estoy muy honrado de recibirlo en mi casa, pero ¿por qué me hace usted esta serie de preguntas? Porque me interroga sobre temas como este. Me dijo,
Bueno, obvio, yo ya he interrogado a muchos académicos. Me dijo, usted es uno de tantos. Y otros me dijeron, mira, no ha interrogado a nadie en el fondo, se está interrogando a ti, me decía la gente. Entonces yo ¿Pero qué le preguntaba? ¿Qué piensa usted en materia de educación? Bueno, finalmente me preguntó, ¿qué piensa usted del presidente Piñera? Entonces yo en ese momento no lo tenía claro, como opinan la mayoría, de que venían para saber hasta qué punto estaba yo con ellos o no para darme el premio. Yo no tenía claro eso. Yo me acordaba de la entrevista de Barclays. Y decía, en vez de venir Piñera, vino Bellolio, decía. Entonces quería saber qué pensaba yo en materia de educación, por ejemplo. Eso, en materia de... ¿Y nunca le dijo de pensiones? Más que eso, que quería saber qué pensaba usted en materia de educación, de pensiones? Él me confirmó la idea de que también había que consultar a los académicos, a los intelectuales, a los artistas. Me confirmó esa idea y me dijo que ya había consultado a muchos. ¿Y es verdad? Eso es lo que no sé. Porque sí, el rumor que hay es que lo llamaron porque querían darle el Premio Nacional de Humanidades. Pero no se lo dieron. No, porque yo... Porque lo ganó José Rodríguez Elizondo. Exactamente lo que pensaba. ¿Qué le dijo usted cuando le preguntó sobre Piñera? El presidente Piñera. Le dije, mira, me parece una persona muy respetable, pero es mi adversario ideológico. Le dije. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Entonces le dije yo, puede resultarle incómodo a usted que le diga esto. No, pero si yo solo estoy preguntando, me decía. ¿Quiere que le ponga algunos ejemplos? Dije yo. Una persona que le preguntan sobre educación y dice que la educación es un bien de consumo, con esa persona yo no puedo dialogar, porque para mí es una aberración eso. Eso le dije. Y le dije también en materia de medio ambiente, ¿no? ¿Qué dice él? Las personas merecen más cuidado que los árboles. Con lo cual crea un falso dilema, dije, o la gente o la naturaleza. Y me parece muy peligrosa esa manera de pensar. Entonces, digamos, lo que él piensa es siempre la contraimagen de lo que yo pienso. Por eso lo llamo yo mi adversario ideológico. ¿Y qué cara le puso el ministro Bellolio? Mire, me daba la impresión... No sé si era pura fachada, pero me daba la impresión de que él estaba de acuerdo con todo lo que yo decía. Cuando yo le decía que la educación no tiene nada de formativo y que la mayoría de los alumnos preguntan, me pasan materia, son buenos profesores, pero ¿quién me enseña a mí a ser persona? A ser persona responsable de mis actos y con consistencia ética en la vida. En ninguna parte se enseña eso, ni siquiera la familia y ahora ni siquiera la iglesia lo enseña. No podrían. Entonces hay un vacío tremendo, le dije yo. Puede que se produzca un excelente abogado, un excelente ingeniero, pero ¿quién me garantiza que esa persona va a actuar con ética en la vida? Nadie me lo garantiza, porque la educación chilena no es formativa. Entonces ellos anotaban. ¿Gastón? Anotaba. Sí. Quizás que habrán sido esas notas, ¿no? ¿Para qué habrán servido? No lo sabemos todavía. Misterio. ¿Por qué va a votar en noviembre? Mire, no puedo votar porque estoy inscrito en Santiago. ¿Y no va a ir a Santiago? No sé, me cuesta mucho moverme. ¿Ah, sí? Sí. No le motiva a votar. Y cuando iba a cambiarme aquí me dijeron que estoy fuera de plazo. ¿No lo motiva esta elección? Mire, no mucho, tanto que vino el candidato mapuche para acá a pedirme su apoyo. ¿Cuál? A Encalado. Pero ese candidato... Bueno, me quedé de usted. Yo le dije, mira, a mí me da lo mismo que salga, porque siempre ha sido igual, le dije. Gente que me esperó mucho, resultó un fiasco. Y al final
viene uno nuevo a decir que está todo por hacerse. O sea, su antecesor no ha hecho nada. ¿Y qué le respondió el señor Ancalao? Entonces yo le dije a Ancalao, mira, yo lo que voy a hacer, si tú quieres que te apoye, yo te voy a apoyar como un gesto nomás, le dije yo, de mi amor al pueblo mapuche. ¿Ah? Pero tú no vas a salir de presidente, le dije yo, no vas a salir de presidente. Así que yo te voy a ir a apoyar simplemente por amor al pueblo mapuche, porque al resto no los conozco y no sé qué esperar de ellos. Pero también era un fraude, ¿no? En cambio, en otros tiempos. ¿Ah? Pero también Ancalao resultó ser un fraude. Claro, si yo metí la pata, apoyámoslo, sabiendo que el reventón que vino después, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, pero la intención... ¿Y cree en algo? ¿Hay algo en lo que usted piense? Porque me habló de la Revolución de Mayo, que no tenía, que fue emocional. ¿Hay algo que a usted, por ejemplo, la Convención Constitucional? Sí, eso es un buen paso, fíjese. Yo creo que eso no se soluciona definitivamente de esa manera, pero es un primer paso. Ver a la señora Loncón ahí, para mí fue una gran satisfacción. Fue una gran satisfacción. Dije, el pueblo mapuche va subiendo en consideración del resto de la nación. El hecho que se vieran más banderas mapuches que chilenas en la gran marcha de 1,5 millones de personas. Y ninguna de un partido político. Era un testimonio de decir, mire, nosotros somos una raza mestiza y tenemos que reconocerlo. Y por un lado tenemos una madre indígena, ¿no es cierto?, que es esta raza. Eso. Ahora, esto se proyecta en la convención con una presidenta mapuche que se viste como mapuche. Para mí fue una satisfacción eso. Yo creo que van a llegar a algo. Yo creo que van a llegar a algo, pero es una nación muy mal educada. La nuestra. Claro. Se ha perdido relación con los grandes principios. Hay que restituir eso. Y la sabiduría popular y la sabiduría mapuche tiene mucho que enseñarnos en ese sentido. Esta civilización, que es nada más que economía y tecnología, no va a terminar bien. Nos ha ido matando la interioridad. Nos ha ido alejando de los grandes valores, de los grandes principios. Ahora, esos grandes principios están en la cultura popular, están en la sabiduría indígena. Gastón Sublet, por último, ¿hay esperanza en usted de que eso lo podamos recuperar, reconstruir? ¿Tiene esperanza Sí, usted? hay algo que podemos esperar de una nueva constitución, sí. Eso sí. Pero yo hablo más allá de la Constitución. Pero le voy a decir... Del encuentro entre nosotros, del reencuentro entre nosotros con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestros valores. Que usted dice que la Constitución nos permitiría encontrarnos. No, digo más allá de la Constitución, más allá. ¿Tiene esperanza en este reencuentro nuestro? Mire, hablando en términos mundiales, porque lo que pasa en Chile está pasando también en Francia, está pasando en España, está pasando en todas partes. En Estados Unidos. O sea, es lo que yo llamo la mega crisis. Todo está en crisis. La iglesia está en crisis, el matrimonio está en crisis, la cultura, todo está en crisis. Ahora, en cuanto al sistema, yo no soy optimista. El sistema se hunde de todas maneras. O sea, vamos a pasar por la grande. La grande es muy peligrosa porque va acompañada del cambio climático. Ya, pero la grande es también social, es también humana, ¿cierto? Psicológica. Ya. Pero tengo esperanza en el hombre, sí. El hombre se recuperará, obviamente, de este horror, ¿no? Porque este mundo, esta civilización industrial
con su desmesura, está destruyendo el mundo. Está destruyendo el orden natural y está destruyendo psicológicamente a la sociedad. Entonces, eso tiene que pasar. Es más fuerte la interioridad del hombre que va lentamente madurando. Entonces existe hoy una cultura alternativa, que no es ni derecha ni de izquierda, ¿ya? Y que según las estadísticas que conocía la doctora Hoffman, es más o menos el 15% de la humanidad. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gastón Sublet, muchas gracias. Gracias a usted gracias por tomar en cuenta a un viejo que ya está al muchas borde gracias de la tumba. por compartir con quienes nos han abierto la puerta de sus casas. A ustedes. Muchas gracias. Nos quedamos con ese reencuentro, con la esperanza del buen vivir, con la esperanza de darnos la mano para volver a recuperar el valor de la vida, de lo esencial, del ser humano. Muchas gracias.